No estoy hablando de Boca Juniors, Cristian, Bien. Estamos hablando de la situación social, económica, una tormenta perfecta, decimos, porque creo que nadie con honestidad intelectual puede negar la herencia recibida por el gobierno de Mauricio Macri. Esto creo que está claro. Si hablamos del déficit fiscal, más del 7% del Producto Bruto Interno. Evidentemente que el déficit había llegado a niveles récord. Todo el año 2015 se ha ido escribiendo y leyendo cosas de esta situación que llevaron al país a una situación muy complicada en materia de déficit fiscal. Nadie puede negar tampoco la presión fiscal, que es récord en la Argentina, porque esta presión fiscal tampoco da mucho margen de maniobra al gobierno que viene para levantar impuestos que permita bajar ese déficit fiscal que hablábamos con anterioridad. Entonces los márgenes que quedan son pocos, porque empieza a quedar bajar el gasto, lo cual siempre es políticamente complicado y difícil de hacerlo, o lo otro también es incrementar, ¿no es cierto?, los niveles productivos. Es muy difícil empezar a volver a hacer andar la maquinaria en la cantidad que necesita para que empiece a suplir este gran déficit fiscal. Entonces había un encorsetamiento que era complicado, la inflación. Y es récord también, porque salvo Venezuela, es récord en toda América. No es fácil encontrar países que tengan los niveles inflacionarios que tiene la República Argentina. Por eso digo, con la excepción de Venezuela, había una situación complicada en materia de disparo de precios que empieza a hacer eco en este año también, pero que a su vez no es fácil pararla de un día para el otro. Es como un tren que viene a una determinada velocidad, lleva mucho tiempo ponerle freno. Esto está pasando con la inflación. El desabastecimiento energético. Y claro que es poderoso, porque en la luz estás en el límite, siempre. Cuando hay un exceso, lo que es la utilización de la luz, están prácticamente en esos 24.000 megas que producimos en el techo justito, ¿sí? Termina faltando, a veces hay que hacer algunos ajustes. Pero el país ha pasado a ser un exportador tanto de gas como de petróleo, como de gasoil. Ha pasado a tener un déficit energético muy pero muy significativo. Antes construíamos gasoductos para exportar gas. Hoy esos mismos gasoductos construidos para exportar son los que usamos para importar. Y hemos llegado hasta comprar gas en barco a precios exorbitantes. Esto también forma parte de la herencia. Nadie puede discutir el atraso tarifario. Creo que está claro. Una política que se ha sostenido con sus virtudes y con sus defectos, con grandes subsidios que han llevado a ser parte de este déficit fiscal, ha generado un atraso tarifario muy pero muy significativo, que genera dos tipos de problemas. Un problema es que la gente no se ha acostumbrado a pagar, cree que todo es regalado. Ahora, a su vez, cuando esto es regalado, no tiene una conducta de consumo responsable. Entonces dejamos las luces prendidas, nadie se le ocurrió empezar a migrar, por ejemplo, a aquellos aparatos que consumen menos, tener esa conducta de ir achicando esta situación. ¿Por qué? Porque no costaba. O sea, ha tenido un doble efecto negativo que hoy hay que tratar de cambiar. El fin del año pasado se encontraron con la situación del dólar futuro y de las LEVAX, ¿se acuerdan? Muchas veces lo hablamos, digamos, de este tema. ¿Por qué? Porque las LEVAX que se vendían a 270 días, por ejemplo, terminaron todas impactando entre abril y mayo de este año. Entre las LEVAX y el problema del dólar futuro, toda esta venta a plazo que se hizo para maquillar la cifra del gobierno que se iba, han terminado con vencimientos que estaban en el orden de los 270.000 a los 300.000 millones de pesos. Esto es todo lo que venció entre marzo y abril. Hoy se sigue renovando LEVAX a tasa del 30%. ¿Por qué? Porque no hay forma de sacarlas del mercado. Pasarían a formar parte de ese déficit fiscal, la corrupción. Y sin duda que ha sido récord. Fíjese lo que está pasando. Impacta, porque tiene un doble impacto. Ha impactado en las cuentas públicas. ¿Sí? El gasto que hay por corrupción hemos visto lo que es. Hoy vemos contar montañas de dólares y de plata como si nada, a cada rato. Ahora son los de Florencia Kirchner, 4.640.000 dólares en una caja de seguridad. O sea, pero ya nos hemos mal acostumbrado a esto. Bueno, esto también tiene un doble efecto porque impactó en las cuentas públicas, pero a su vez también impacta en el humor de la gente. Yo tengo que hacer el esfuerzo cuando miro esto que está pasando en materia de corrupción. Todo esto es cierto. Ahora, también es cierto que el mismo gobierno, por ejemplo, se encorsetó en un tema del segundo semestre, lo hizo solo, por impericia. Nadie sabe por qué instaló este tema. En el segundo semestre empiezan todas las bondades. Entonces, hoy no se puede dar eso, ¿y qué pasa? Se le ha transformado en contra, se le ha vuelto en contra.
forma parte de los memes, de los chistes, del requerimiento de la gente. Todo el mundo mastica su mal humor y lo tira con esto. No era que el segundo semestre, sí, esta es la realidad en la Argentina. Nadie sabe por qué se metió en esto y se metió solo. También es verdad que el mismo ministro Prat Guy se metió solo al hablar del 25% de inflación, que hoy todos vemos que es imposible. Todos vemos que es imposible. En el mejor de los casos estará en el orden del 35%. La interanual que uno va viendo en función de lo que se da está hablando de más del 40%. El último mes, que ha sido segundo mes que da el INDEC, que todo generó una expectativa de 2 puntos y terminó en 3.1. Dirá, bueno, pero es tan poco. ¿Sabe qué? En el humor de la gente no es tan poco. El humor de la gente muta cuando va al supermercado, cuando tiene que pagar las cosas, sin duda. Sin duda, o sea, ¿por qué se instaló este 25? Habría que preguntarle a Prat Guy. Nadie discute el error que ha tenido, ¿no es cierto?, el ministro Arangura en el tema tarifario. Porque le han subido el agua y le han subido la luz con anterioridad, pero lo han subido en un marco y en un margen absolutamente distinto de lo que ha pasado con el gas. Porque en el debate de la luz se ha dado incrementos en la luz en Jujuy que fueron diferenciales con el incremento en la luz en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Jujuy ya pagamos la luz muchísimo más cara que los otros. Y se ha hecho algo tarifariamente mucho más adecuado, más pensado, más sensato. Y no hemos tenido la ecuación que tenemos con el tema del gas. Pero de repente en el gas le llega a todo el mundo por igual, incrementos que vienen en el 1.200, en el 1.500%, facturas que exceden absolutamente cualquier tipo de situación de sentido común. Y esto ha roto absolutamente, ¿no es cierto?, el humor social de la gente. Es un momento de mucha dificultad. Es un momento complicado. Lo que hemos visto ayer de este cacerolazo, que usted pueda decir, bueno, pero no es representativo, pero es una foto que no queríamos ver y que no la quiere ver ni el gobierno de Macri ni ninguna de la gente que está cercana al gobierno, porque es una foto que en sí mismo complica, porque de alguna manera va esmerilando el humor de la gente. Hay un nerviosismo grande en un momento complicado del país, porque es el momento de cerrar los acuerdos paritarios en el segundo tramo, porque estas cosas condicionan de alguna manera. Por eso decimos la tormenta perfecta. Han generado un escenario en este marco de discusión que es muy difícil de llevarlo adelante. El gobierno de la provincia, por entrar en Jujuy, ha hecho un ofrecimiento que está en el 33.70% para tratar de cerrar el año salarial, ¿no es cierto?, en la provincia de Jujuy. Y uno está absolutamente convencido que es el esfuerzo más grande que de repente ha hecho, porque cuando en Nación le marcan la cancha entre el 31 y el 33, ya ese 0,70% uno sabe que es un esfuerzo adicional que está haciendo el gobierno. Pero también se pone en el lado de la gente cuando de repente encuentra expectativas inflacionarias que no son tales y le hablan de proyecciones anuales del 40%. Cuando encuentra la situación inflacionaria que choca cuando va a los comercios, cuando encuentra los tarifazos, cuando de repente le llega la boleta del gas y genera este mal humor, esto genera un escenario muy pero muy complicado, en una difícil negociación. Hay una sumatoria de situaciones que generan lo que llamamos la tormenta perfecta, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la tarifa y que tiene también que ver con la bronca de la gente. Bronca cuando vemos estas imágenes todos los días que hablan de la impunidad. Yo tengo que pagar la boleta de luz que tengo que pagar, tengo que sufrir la presión fiscal que tengo que sufrir, tengo que rendir cuenta porque voy a comprar un auto mediano. Y me preguntan dónde salen los fondos, y acá vemos a los hijos del poder con 4 o 5 millones de dólares como si nada, o a otros tirando bolsas de dinero para arriba para que la reciban las monjas. Realmente la corrupción también genera un mal humor social que a esta tormenta le da condimentos muy especiales.